Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 482. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es viernes 8 de marzo de 2024. Mi nombre es Diego Villanueva y todas las semanas, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y hoy os traigo un episodio con una nueva entrevista con un estudiante. Últimamente, la verdad es que estamos en racha. Bueno, es verdad que hace algún tiempo en la newsletter pues pregunté a diferentes estudiantes si querían pasarse por aquí por el podcast y la verdad es que todos me han dicho que sí, así que así estamos. Hoy, como os digo, una entrevista con un estudiante que ya se pasó por aquí hace algún tiempo. Hoy viene a contarnos algunas novedades con su español y, como siempre, antes de empezar el episodio, os recomiendo que os suscribáis a la newsletter en www.fluentspanish.express. www.fluentspanish.express. Allí todos los días os envío un email con una historia, con algo que os cuento, pues yo qué sé, de lo que me pasa por la vida, de todas esas cosas, donde utilizo un montón de expresiones coloquiales que os van a ayudar a entender muchísimo mejor cómo las utilizamos nosotros los nativos en contexto, vais a entender mejor su significado y, en definitiva, vais a llevar vuestro español al siguiente nivel. Y me ha pasado muchas veces que algunos de vosotras me escribís diciendo: Diego, llevo escuchando el podcast muchos meses, pero hasta ahora pues no me había suscrito a la newsletter. Bueno, pues suscribíos ya. Si estáis escuchando este podcast, no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy. Suscribíos a la newsletter hoy. A ver, hoy quiero que paréis este podcast si no estáis conduciendo, por supuesto, y que entréis en la página web y que os suscribáis. Y luego seguís escuchando el podcast. Venga, vale. Bien, ya está, ¿no? Bueno, pues ahora sí, os dejo con la entrevista con Lewis. Hoy en el podcast tenemos un estudiante, un invitado que repite. Es la segunda vez que viene aquí al podcast. Estuvo en el episodio número 421 en octubre, es Lewis, y hoy viene a contarnos pues algunas cosas que pues son novedades. Así que buenos días, Lewis, ¿cómo estás? Buenos días, Diego. ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, aquí estamos, preparados para que nos cuentes todas esas cosas que tienes que contarnos. Sí. Y una de ellas además relacionadas con el podcast, ¿no? Sí, porque he creado, gracias a ti, gracias a otros, mi propio podcast. He decidido a crear mi propio podcast, no en español, pero en inglés, porque antes ya era profe de inglés. Me gustaría volver a ser profe de inglés y pues, supongo que para añadir al currículum un poco, he decidido a crear mi propio podcast, porque la verdad es que escucho muchos tu podcast y varios otros, y sí, básicamente decidí que ahora era el momento perfecto para hacerlo. Bueno, el podcast, ¿cómo se llama? Se llama English from the North, porque es porque soy de Escocia es en el norte, y decidí básicamente a traer estos elementos. Es inspirado por tu podcast de traernos en el inglés, tal y como hablamos, un nativo de inglés, pero con un elemento del acento escocés. Entonces, un poco como Andalusian Spanish to Go, también era otra inspiración. Y la verdad es que otra inspiración era uno de mis tutores de español. Es una chica de Argentina, se llama Luna, y ella tiene su propio podcast. De hecho, ella empezó su podcast en el enero, y básicamente habíamos hablado de la idea, y la verdad es que ella me ha ayudado un montón con las recomendaciones, todo esto con el software, y qué usas para hacer las transcripciones y cosas así. Ella tiene su propio podcast, se llama Español desde el Sur, y la inspiración para el nombre, para mi podcast, vino de esto. Por casualidad, era un momento en que creo que ella había lanzado su podcast, y una noche yo pensaba en el nombre para mi podcast, y no podía crear, no podía imaginar un nombre, y de repente yo pensé, I've got it, English from the North, y unos segundos más tarde me di cuenta de la inspiración, pero y dije esto a ella, y ella reíamos mucho, pero sí, ella ha ayudado un montón. Entonces, si los oyentes quieren
un podcast con el acento de Argentina, de Buenos Aires. Su podcast es Español desde el Sur. Es un buen ejemplo de esto. Ok, muy bien. O sea, que al final tenías en el subconsciente seguramente lo de Español desde el Sur y por eso te vino un poco lo de English from the North, ¿no? Sí, exacto. Bien. Pues yo, la verdad que cuando me escribiste me dijiste que habías creado un podcast y bueno, yo siempre intento escuchar cosas en inglés, no realmente relacionadas con la enseñanza de inglés, sino contenidos de cosas que me interesan. Pero bueno, escuchado tu podcast al principio pensé, uy, acento de Escocia, tengo miedo y la verdad es que dije, joder, pues oye, igual tengo un buen nivel de inglés porque creo que lo entiendo bastante bien. Hombre, es verdad que hablas muy claro, se entiende muy, yo por lo menos lo entiendo muy bien. Así que nada, y me gusta mucho. Si no recuerdo mal, llevas siete episodios. ¿Cada cuánto estás publicando episodio en el podcast? ¿Cada cuánto tiempo? Normalmente es bueno, quiero un podcast cada semana, cada domingo más o menos. Ahora es 2 veces por semana, simplemente para crear una base, una cantidad de episodios. Probablemente los primeros 10 episodios será cada 4 días o algo así. Pero sí, la verdad es que es mucho trabajo. No sé cómo tú manejabas a hacer un episodio de lunes a viernes antes, porque es bastante... Trabajando mucho. Bueno, y espero volver a hacerlo, ¿eh? O sea que estoy ahora haciendo una pequeña pausa, haciendo 2 días a la semana, pero aquí ya cuento un poco en primicia que tengo en mi cabeza volver a hacerlo todos los días, vale. de una manera un poco distinta a como lo estoy haciendo ahora mismo, pero estoy pensando en volver otra vez a hacerlo. Bueno, y aparte del podcast, también me contabas novedades con tu español, ¿no? Cuéntame. Sí, muchos, pero sí, yo he continuado a estudiar todos los días. De hecho, cosa relacionada con esto, creo que este día es el día, y voy a comprobar para tener el número exacto, es el día 701 seguido del español, sin parar. Pero sí, la verdad, la razón por que he trabajado tanto en esto es porque quiero hacer el examen de DELE, el C1, en el mayo. Y sí, la razón por que yo te escribí es porque en el examen de DELE, en el C1, no sé en los otros niveles, imagino que sí, pero en el C1 hay una parte, la comprensión auditiva, donde es el último parte y hay, creo que es 10 pequeños audios con expresiones muy coloquiales. Y te juro que básicamente cada vez que hago este ejercicio, yo sé o yo conozco por lo menos 6 o 7 de las expresiones gracias a tu podcast. Sí, pero es algo que realmente me di cuenta y yo pensaba que tengo que escribir Diego y decir que... Bueno, gracias a mi podcast y gracias a tu memoria, que todos escuchamos los podcasts y al final hay gente que lo recuerda más y otros que menos, pero bueno, a ver, son muchas expresiones y al final es normal cuando no las escuchas en un tiempo que no sepas. Sí es verdad que siempre os digo que cuando explico expresiones en el podcast o en la newsletter o en el curso, que no es tan importante el que las utilicéis, sino que, como tú dices, cuando las escuchéis digas, hostia, vale, estar hasta arriba no significa estar en un tejado, significa estar con mucho trabajo. Por ejemplo, que seáis capaces de identificar por dónde van los tiros, ¿no? De qué está hablando la persona que está diciendo eso, ¿no? Muy bien. ¿Y cuándo vas a presentarte al examen del EC1? Creo que será el mayo. De hecho, justo he acabado de enviar la forma y todo esto al colegio, al centro de examen, que es un colegio en Escocia. Y sí, será el mayo. En mayo, muy bien, muy bien. Bueno, pues mucha suerte a ti y a todos los que vayan a hacer el examen DELE. O sea que la verdad es que es un examen. El otro día me preguntaba un oyente también del podcast que estaba pensando en hacer el DELE C2. Y me decía, Diego, es que no sé si hacer el DELE C2 o el DELE C1. Y yo le decía, yo el DELE C2 solo lo recomiendo para profesores de español no nativos. O sea, si tú eres un profesor que está dando clases de español, pero tu lengua nativa no es español,
y para diplomáticos, o sea, para personas que tengan que tengan una carrera diplomática, que necesiten una especie de certificado que les dé puntuación en determinados trabajos, pero para el resto, gente, como digo yo, el resto de los mundanos como nosotros, con un DLC1 va que chuta, es suficiente, no se necesita nada más y tener un DLC1 ya es complicado, porque como tú decías antes, hay muchas cosas, expresiones coloquiales y cuando escribes tienes que tener también cierto nivel, muchas cosas que otro día si queréis en el podcast explicamos, pero bueno. Muy bien, bueno, pues ahora supongo que estás a tope con los exámenes de muestra del DELE, ¿no? Todos los haciendo los ejercicios que hay en el examen, los tipos del examen y todo eso, ¿no? Sí, aunque probablemente esa es una buena demostración de cómo yo soy un friki de los idiomas, porque para mí es muy divertido. me gusta, es muy, sí. No sé, creo que me gusta la meta de hacerlo y poner todo en práctica. Porque sí, a veces puede pasar que tienes este sentimiento de que cuál es mi nivel, porque después de un tiempo, no sé, a veces como me siento un poco pero es verdad, realmente puedo hablar español, realmente puedo entenderlo y a tener algo así para ver que, de hecho no entiendo este texto, puedo leer, puedo escuchar y tengo esta comprensión, realmente es una buena demostración de hecho, no, si mi nivel es suficiente, mi nivel es muy fuerte. La única trampa que tiene el examen del EC1, que es una cosa que siempre digo a mis estudiantes con los que preparo el examen, es que tú tengas un nivel que tú tengas un nivel C1 en español, no significa que vayas a aprobar el examen, porque el examen hay que conocerlo, hay que saber muy bien en qué consiste cada ejercicio, porque el gran problema del examen, de los exámenes de este tipo, también en inglés, seguramente lo sabrás tú por ser profesor, es el tiempo. Tienes que hacer todo muy rápido. Si te paras un poco y dudas, estás ya perdiendo las posibilidades de sacar una nota, o sea, de aprobar el examen. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay algunos estudiantes que dicen, bueno, yo tengo un buen nivel de español, pero y voy a aprobar el examen sin prepararlo. No, o sea, creo que ya lo conté aquí en el podcast, si no lo conté en la newsletter, cuando yo me presenté al examen de italiano pensando que era todo coser y cantar. Y llegué allí y no había escrito en mi vida ni un texto en italiano y me pegué una hostia monumental. O sea, suspendí el examen, aprobé. Sí, la parte de hablar y de entender la aprobé, pero el escrito suspendí y fue un desastre total. Bueno, en fin. Sí, no, esto pasaba muy a menudo con mis estudiantes. Sí, claro. Es como exactamente como tú dices, es tener el conocimiento, pero tener el conocimiento del idioma, pero tener el conocimiento de cómo aprobar un examen, cómo hacer un examen, absolutamente diferentes. Sí. Bueno, y demás cosas que me contabas, estuviste en vacaciones por España, ¿no? Sí, literalmente volví a Escocia ayer. Espero que yo pudiera haber estado en España más tiempo. Para mí España es el mejor país del mundo y estas vacaciones realmente eran una buena demostración de esto. Fui a Elche, que es un pueblo en Alicante, es cerca de Alicante. Sí, digo pueblo, pero realmente es una ciudad, es más grande que mi ciudad en Escocia. Pero no, era súper auténtico, súper tradicional, gente muy amable, comida de la hostia, comía súper bien. Pasé mi cumpleaños en el lunes en un parque. Sí, muchas gracias. Y de hecho recibí probablemente el mejor complemento que he recibido sobre el nivel de español, porque yo charlaba con el camarero en este bar, era un bar de vino y tal, y charlábamos y yo dije que, sí, no hay una gran selección de vinos de España en mi país. Evidentemente hay mucho de La Rioja, pero hay cada vez más de Castilla y León en las regiones así. Entonces, la situación está mejorando y el hombre me dijo que, mira,
espera, tú eres de Escocia. Sí, sí, sí. Oh, no me di cuenta porque tú español es muy bien está muy bien y me sentí en este momento. Es como, wow, eso es una gran compliment. Sí, Bueno, muy bien. sí. Hombre, también si habéis bebido a lo mejor una copa o dos de vino, pues entonces también mejoraba tu nivel de español, ¿no? Porque estabas Exactamente. más tranquilo, más Sí. relajado, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Siempre. Y incluso cuando vivía en Madrid en 2021, yo decía muy a menudo que sí, es que no tengo un nivel de español de A1, pero después de 1 o 2 tintos de veranos, soy Ah, Cervantes. siempre, siempre, siempre. Eso me pasa a mí también con el inglés. Bueno, me pasaba cuando bebía, ahora ya no, Sí. pero sí, sí, también. Con un par de cervezas ya era como Ujú. si, vamos, si fuera inglés de Londres. Eso. Bueno, muy bien. ¿Y qué tal tiempo tuviste allí en Elche? Hacía buen tiempo porque aquí en el norte Ujú. yo estuve, vamos, todo el día en casa porque estaba lloviendo con viento. ¿Qué tal en Elche? Sí, oh, era fantástico. Hacía un tiempo fantástico, con creo que cada día 20 grados, pero Madre mía. para mí era muy gracioso porque esto es como un día de verano en Escocia y yo caminaba por las calles en una camiseta de manga corta y Ujú. había gente con las bufandas y chaquetas y todo esto. Para mí era muy evidente que, pues, aquí está el guiri con la Sí, 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 sí. camiseta y tal, pero... El guiri, que lo estoy preparando para el curso de español de Tranquis, para hacer el apartado del guiri. Sí. Y estoy inspirándome mucho con mucha gente, vamos, que los veo todos los días. Bueno, pues muy bien. Pues nada, muchas gracias por venir aquí al podcast a contarnos todo. Recordad el podcast English from the North para todas las personas que además de español pues estéis practicando inglés. Además inglés de Escocia, que ya os digo que a mí me sorprendió. Tengo que probar con algún podcast de Irlanda a ver qué tal me va, pero vamos, de momento Escocia dominado. Además, hace poco estuve viendo una serie en, creo que Netflix, ambientada en Edimburgo, que me gustó mucho. Ah, Así vale. que, bueno, pues mira, Escocia en la lista de los países que tengo que visitar en el futuro, así que bien. Bueno, pues nada, gracias por venir al podcast, por contarnos aquí todas estas cosas. Mucha suerte en el examen de ley, espero que te vaya bien. Y nada, y que vengas muchas veces más por aquí a España de vacaciones, y a vivir, y a lo que sea. Pues de hecho tengo mis próximas vacaciones planeadas. Voy a ir a Santander y a Anda. Bilbao al finales de abril, principios de mayo. En parte gracias a ti, gracias al newsletter, tus recomendaciones de Bilbao. Y después en junio ya no he reservado, todavía no he reservado los billetes y tal, pero creo que voy a ir a Zaragoza y Ujú. Logroño. Entonces, Ah, qué pues bien. quiero visitar todas las comunidades autónomas. He Muy bien. visitado 5 o 6, pero Ajá. voy a visitar todos. Bueno, lo de Bilbao, yo no sé qué pasa, que ya vais varias personas que me escribís diciendo que vais a visitar Bilbao, porque yo estuve hablando en la newsletter y en el podcast de Bilbao, y yo me quedo, joder, pues voy a empezar a, no sé, a hacer aquí de guía turístico o algo, vamos, Sí. porque es increíble. Nada, pues ya nos contarás a ver qué tal en Bilbao, qué te parece. A mí, la verdad que me gustó mucho, es una ciudad que me gusta mucho, y espero que disfrutes mucho. Y acuérdate de lo que recomendé yo de hacer un free tour para que te cuenten todas las cosas de la historia. Además, lo haces en español y así practicas también. Así que mira, Absolutamente. una buena práctica. Bueno, Lewis, pues nada, muchas gracias por pasarte por aquí por el podcast y nada, pues que cuando vuelvas de Bilbao y de tu tour por Zaragoza, Logroño y todo esto, pues vienes al podcast y nos cuentas a ver qué tal te fue por ahí, ¿vale? Vale, absolutamente. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Es gracias. todo lo mejor.